Primeramente tenemos que entender que los dones, si alguien preguntara y dijera, ¿quién tiene dones, pastora? Bueno, dones tenemos todos. Todos tenemos dones. El Señor nos ha entregado dones a todo. Todo ser humano tiene dones. El problema es que muchos no lo saben. Y más dentro de la iglesia del Señor. A veces como que hay ese manto que no nos deja ver que hay dones en nuestra vida. Dones, como dije, tiene toda persona. Dios es tan bueno que nos ha entregado dones. Podemos ver quién no ha visto en su ciudad. Por ejemplo, cuando uno está en la carretera. Voy a ponerles este ejemplo para que nos demos cuenta que todos tenemos dones. Vamos en la carretera y en el semáforo, cuando se espera el semáforo para el semáforo en rojo, entonces aparece gente allí. Unos comienzan a bailar, otros comienzan a hacer malabarismo, otros comienzan a hacer cosas que uno dice, wow, ¿qué talento tiene esta gente? Y está en la calle. Bueno, esos son talentos que el Señor nos da. Y algunos pueden descubrirlos, como podemos ver a través de la música, como podemos ver a través de cosas creativas, los talentos que el Señor nos da. Y recordemos cuando el Señor Jesús habla de la parábola de los talentos. ¿Recuerdan esto? Al que se le había dado 1, al que se había dado 5 y al que se le había dado 10 talentos. Ahora, recordemos un poquito para desarrollar este tema. Entonces, cuando se le entrega los talentos, el que tenía 5 y el que tenía 10, ¿qué hizo? Lo multiplicó. En otras palabras, ese talento fue usado. Ese talento fue, desarrollado. Fue un talento el cual lo multiplicaron a lo que el Señor le había dado en esa parábola. Pero recordemos también que el que tenía un talento dice que él no lo había multiplicado. Es más, recordemos que dice que tuvo miedo porque conocía que el dueño o el jefe o el amo de aquel tiempo era hostil, era malvado. Y dice que el que tenía un talento, entonces tuvo miedo y ¿qué hizo? Lo escondió. Y ahí es donde el Señor nos enseña sobre esto. Y Él dice, bueno, por lo menos al tener un talento, lo hubieras puesto en el banco para que nos dé intereses. Pero no has hecho nada con ese talento. Esta parábola es donde el Señor llama la atención. Aquel que tenía un talento no era la cantidad de talento, sino la capacidad de desarrollar ese talento. Vuelvo a reiterar esto. No era la cuestión la cantidad del talento. No era más importante el que tenía 10 talentos. A cada uno se le dio un talento diferente por la capacidad que tenía para desarrollarlo. Entonces, el que tenía 1, Jesús luego habla y él dice que se le quita ese único talento que tenía. Se le quita. Ahora, uno podría pensar humanamente y decir, ¿cómo el Señor puede quitarle un talento si solamente tenía 1? Puede entrar el razonamiento o la mente humana y podríamos decir, bueno, le dio temor, qué pena, el Señor es malo, ¿cómo el Señor no le tuvo misericordia? Pero cuando Dios nos entrega algo que no nos corresponde a nosotros, es decir, si tú logras algo y es tuyo y lo pierdes, bueno, tú pagas la factura, por así decirlo. Pero cuando Dios nos entrega algo, como el talento, el ministerio o la unción, Él va a demandar lo que nos entregó, porque no es nuestro, sino que es de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante que nosotros entendamos esto. Estamos en los dones, ¿sí? Y el talento representa los dones en este caso. Entonces, el que tenía 1 se le quita. Recordemos, se le quita y se le da ¿a quién?
al que tenía más, al que lo multiplicó, es decir, al que tenía 10 talentos. Y esto nos enseña que Dios nos ha capacitado y nos ha dado de su Espíritu Santo y nos ha dado de talentos que Él no quiere que los guardemos, que sepamos que hay talentos, que no los ignoremos, sino que esos talentos que no son nuestros, que son sobrenatural, son para edificar el cuerpo de Cristo y bendecir el reino de Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Si entendemos esta parábola, nos damos cuenta que el Señor también pedirá cuenta de lo que Él nos ha entregado. Entonces vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a primero vamos a ir a primer libro de Corintios, porque quiero sacar una palabra muy especial ahí. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vuelvo a reiterarlo. El apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Y sigue hablando. El versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Vamos a ir al versículo 12. Dice: y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, vamos hasta aquí la palabra del Señor. Número 1, quiero resaltar algo. Pablo me llama la atención cuando empieza este capítulo. Y empieza: no quiero, hermanos míos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ok, vamos a entender esto. Pablo llama la atención. Pablo está diciendo: estén pilas. No dejen pasar esto. Tienen que estar atentos ¿a qué? A que no ignoren los dones espirituales que Dios ha entregado a la iglesia. Ahora vamos a ver qué significa la palabra ignorar. La palabra ignorar significa lo siguiente. Significa no saber una cosa o no tener idea de ella. Ignorar es tener carencia de sabiduría sobre algo o sobre alguien. Oigan bien, estamos en lo que significa la palabra ignorar: olvidar, desatender, desconocer, desechar o rechazar. Entonces, es decir, que cuando no tenemos conocimiento acerca de los dones, no podemos operar en los dones espirituales. Nadie puede moverse en algo que no conoce. Nadie puede moverse en algo que está ignorando. Por eso el apóstol Pablo dedica un capítulo entero a los dones espirituales en el libro de Corintios y también en el libro de Romanos. Y si el apóstol Pablo presta atención para dar un capítulo entero sobre los dones, porque es muy importante. Ok, vamos a entrar entonces en materia. Que quiero decir, como dije, ignorar. La iglesia del Señor tiene muchos dones, pero muchos ignoran esos dones. Hay mucha gente con talentos, con dones. Recordemos que dones, ¿qué significa? Dones significa regalo. Alguien del otro lado diga conmigo: dones significa regalo. Ahora, la palabra don significa regalo que se da voluntariamente en señal de agradecimiento o afecto, dádiva presente, cualidad y habilidad para hacer algo específico, bien material o sobrenatural, como son los dones. Dios otorga a una persona los dones para ejercer más fácilmente las virtudes espirituales. Entonces, dones sabemos que son regalos.
¿sí? Son regalo inmerecido que el Señor nos da. Entonces, los dones son regalos, pero ¿para qué? No solamente es un regalo para tenerlo ahí guardado, sino que Pablo está dando aquí la explicación de ese don. Dice, no ignoren los dones espirituales. El regalo no es para que lo guarden. El regalo es para que lo usen. Nadie que le regala a alguien un vestido o unos zapatos los va a guardar, sino que es para que lo usemos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no ignoren, porque ese regalo que Dios nos ha entregado es para usarlos en el beneficio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dije, hay mucha gente en la iglesia que solamente cree que servir a Dios es caminar en los 5 ministerios que habla el libro de Efesios. Creen que servir a Dios, si no es uno pastor o maestro o evangelista o profeta, entonces no está sirviendo a Dios. No, recordemos que los ministerios es un llamado de Dios, y quiero hacer esta diferencia. El ministerio es un llamado de Dios. Ahora, los dones son regalos. Los dones lo tienen todo. El llamado viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, como dice Pablo, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero aquí es la clave, que el Espíritu es el mismo. Aquel que te entrega un llamado, aquel que te entrega un ministerio, aquel que te entrega los dones, es el mismo Espíritu de Dios. No hay otro espíritu, es el mismo Señor que reparte a cada uno según la capacidad de dones para desarrollarlos. Ok, entonces muy importante entender esto. Los dones no lo da el hombre. El llamado no lo da el hombre. Los dones y el llamado lo tiene que dar aquel que tiene el poder para hacerlo. Los dones que hay en tu vida no te lo dio el hombre, pero tienes que descubrirlo a través de tu pastor, a través de tu líder, a través de la palabra. Tienes que saber que hay dones y hay que desarrollarlos. Y el llamado que hay en tu vida también te lo da el Señor. Y Dios pone a pastores y ministros para ayudarnos a desarrollar esos dones y ese llamado que el Señor ha puesto en nuestra vida. Vamos a ir al libro de Romanos y vamos a desarrollar estos primeros dones que habla allí. El libro de Romanos, vamos a ver capítulo 12, Romanos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Pero antes de leer esto, tenemos que estar conscientes. En la iglesia todos tienen dones. Por eso el diablo ha querido estancar a la iglesia, haciéndole creer a la iglesia que solamente un llamado en el púlpito es servir a Dios, y eso no es así. Hay dones que el Señor pone para enriquecer al cuerpo, para enriquecer el ministerio, para enriquecer la obra del Señor. Tú no puedes guardar los dones, tú no puedes guardar el talento, tú tienes que desarrollarlo, y gloria al Señor. Si tú hoy dices, ay pastora, yo no sé qué dones hay en mi vida, yo no sabía que yo también puedo tener dones. Claro que hay dones y hay que sacarlos. Y el Espíritu Santo, desde que naciste, Él lo puso en tu vida. Y ahora en el Señor es donde tú tienes que desarrollarlos y caminar en esos dones, porque ese regalo que Dios te dio no es para ti, sino para bendecir a la gente. Romanos 12. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 8. Dice así. Bueno, vamos a leer del versículo, sí, dice así, versículo 6, perdón, dice, de manera que teniendo diferentes, ¿qué? Dones. Número 1, entendamos que todos somos diferentes y Dios entrega el don
según también nuestra capacidad y según nuestro temperamento y según en qué área el Señor nos va a usar. Los dones, y quiero explicarles esto antes que se me olvide, los dones es, como diría yo, el apoyo, digamos, espiritual que enriquece el llamado y el ministerio. Los dones nunca van a reemplazar el llamado, ni el llamado los dones, pero el llamado se acopla con los dones. Entonces, cuando hay un llamado, hay dones específicos para ese llamado. Por eso el apóstol Pablo en un momento dijo, pidan los dones, dice así. Pidan los dones según la necesidad para el ministerio. Entonces, vuelvo a reiterar, los dones son lo que ayudan a un llamado o al ministerio. Por ejemplo, tú eres evangelista o hay un ministerio o un llamado de evangelista sobre ti. Hay un ministerio del manto de Felipe sobre ti. Entonces, tú dices, bueno, ok, Dios me llama como evangelista, predico la palabra, pero ¿qué dones necesito? ¿Por qué dones debo orar para desarrollar en mi vida? Entonces, por ejemplo, el evangelista, uno de los dones imprescindibles son los milagros. Entonces, si tienes un llamado evangelístico, tienes que orar para que el Señor desarrolle lo sobrenatural, los milagros sobre ti. Otra de las señales que un evangelista le acompañan es la liberación, donde los demonios salen, donde las cadenas se rompen, etc. Entonces, es muy importante entender que para cada llamado hay dones que se van a acoplar, y por eso el apóstol Pablo dice, oren por los dones que ustedes necesitan, ¿sí? Oren por los dones que ustedes necesitan para el ministerio. Entonces, un pastor que necesita el don de la misericordia, que necesita el don de la palabra, entonces, etcétera. Cada llamado está acompañado con dones, y en tu vida hay dones, y oro para que el Espíritu Santo de Dios hoy comience a activar los dones en tu vida, comience a revelarte los dones que el Señor ha puesto para bendecir tu iglesia, para bendecir la obra, para bendecir el reino y el ministerio que Dios te ha entregado. Seguimos. Dice, de manera que teniendo diferentes dones. ¿Por qué hay diferentes dones? Para bendecir más el cuerpo de Cristo. Dice, diferentes dones según qué, la gracia que nos es dada, ¿sí? Los dones por la gracia que nos fue dada. No tenemos los dones por la cara bonita. No tenemos los dones por los talentos humanos que hemos alcanzado. No tenemos los dones por los títulos que podemos tener en una pared colgado. No, sino que los dones es por gracia. Recuerda que dones es regalos y dones inmerecidos que por gracia y misericordia el Señor ha entregado al cuerpo de Cristo, a la iglesia que somos nosotros. Y aquí empiezan. Vamos a ir desarrollando un poquito estos dones. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Número 1 de este don. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ahora, esto es muy importante y quiero decirles también que luego les voy a anunciar la escuela profética que vamos a tener dentro de unos días. Pero aquí es muy amplio para desarrollar, pero les voy a decir lo más importante. Este don, tenemos que entender que los dones es algo que es continuo en nuestra vida. Si los dones no es algo intermitente, los dones siempre van a estar. Por eso la palabra dice que los dones y el llamado son irrevocables. Entonces los dones van a estar constantemente. El que tiene un don, sea de sanidad, de fe, entonces lo va a usar constantemente. Es algo que no se puede frenar y es algo que sí el diablo quiso retener, porque sabe que una iglesia con dones bajo el poder del Espíritu Santo es una iglesia poderosa donde el diablo no puede detener. Acá dice dos cosas, el de profecía. El don de profecía no quiere decir
que es el llamado del profeta. Esto es muy importante que yo explique. Cuando tú tienes un don de profecía, y ahora vamos a desarrollar un poquito este don, el de profecía se tiene que usar conforme a la medida de fe. Es decir, tú tienes un don, recuerda, un don. El don no te hace el llamado, sino que acopla el llamado. Si tú tienes un don de profecía, porque Dios te da alguna palabra, porque Dios te usa en algo profético, tienes el don, pero no quiere decir que eres profeta. No quiere decir que ya te van a ungir como profeta, no. Es un don, recuerda, es un don. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Hay muchos de los errores a nivel profético que ha dañado el cuerpo. Es porque hubo gente que ha profetizado bajo el poder del Espíritu Santo, pero pensaron que por profetizar ya se convirtieron en profetas y obviamente no tenían el llamado ni la madurez para ejecutar ese ministerio y por ende entonces trajo algún desorden o alguna herida en el reino. Entonces recordemos, dice el don de profecía. Si tienes el don de profecía, Pastora Marcela, ¿cómo es ese don de profecía? El don de profecía es aquel que el Señor te da ese don, ¿para qué? Para exhortar, como dice la Biblia, luego lo vamos a ver en primer libro de Corintios. El don de profecía, ¿qué es? Exhorta, enseña y redarguye. Ese es el don de profecía. Si tú tienes un don, y este don la mayoría lo tiene mucha gente de la iglesia, un alto porcentaje dentro del cuerpo de Cristo. Porque recordemos, don de profecía no es el oficio profético. Entonces Pablo menciona y dice que el don de profecía es para redarguir, es para enseñar y es para consolar. Esto, como dije, lo tiene mucha gente dentro de la iglesia. Por ejemplo, dice que este don redarguye. Redarguir no es solamente llamar la atención, sino que redarguir también se manifiesta como enseñanza. Redarguir también se manifiesta como enseñanza, como una corrección. No una corrección brusca, sino una corrección. ¿No te ha pasado en la iglesia que hay gente que cuando ve algo mal viene y con amor, porque ese don va con amor, y te dice, mira, hermano, o alguien que se acerca a tu vida, o tú mismo te has acercado y dices, mira, hermano, yo creo que esto no está bien lo que estás haciendo, o creo que no está bien lo que estás hablando, etcétera. Y tú dices, pero ¿de dónde apareció este hombre o esta mujer? ¿Por qué me dice eso? Porque vio algo. Y el don de profecía viene para redarguir, viene para enderezar, viene para sacar la semilla que el diablo quiere sembrar y sacar la confusión y traer la verdad de Dios por medio de la palabra. Ese es el don de profecía. Recordemos, vuelvo a reiterar, el don de profecía redarguye. Redarguir también significa enseñar. Esto es muy importante. Redarguir también significa enseñar. Por eso hay gente que podemos ver en la iglesia que siempre está hablando y te está enseñando sin altivez, con un corazón puro, te está corrigiendo, pero no mal. Ese es el don de la profecía. Redarguye, enseña. Sí, te enseña, siempre te está enseñando. En la iglesia yo como pastora, entonces veo mucha gente así que en la iglesia que enseñan a otros, que dicen, no hermano, yo te voy a enseñar no esto, a pesar de que hay líderes y a pesar que hay escuelas en la iglesia, pero ellos siempre, este don actúa para enseñar, está como escondido, pero va a bendecir personalmente a la gente. También trae consolación, el don de la profecía consuela, ¿sí? El don, estoy hablando del don, es aquel que consuela, es aquel que, ¿quién no le ha pasado que está en la iglesia y de repente tú vienes de una situación triste o algo te ha pasado, te sientes mal, pero de repente se aparece un hermano
o una hermana y te da una palabra y te dice el Señor que tengas ánimo, o viene y te dice recuerda hermano que el Señor te ama, o viene alguien con una palabra y te dice hermano recuerda que Dios cuida de ti. Él no sabe nada, pero ¿qué te está haciendo? Te está trayendo un consuelo a tu espíritu sin saber lo que esa persona te ha estado pasando. No sé si me explico en esto. Entonces, ese es el don de la profecía, el que redarguye, el que enseña y el que consuela. Es aquel que hay personas que incluso que tienen este don, a veces te dejan un papelito o te dan una carta y te dice, hermano, esto es para usted, Dios me lo puso en el corazón. O le doy este versículo, Salmo 23, porque Dios me lo puso en el corazón. Y tú dices, wow, y era lo que yo necesitaba. Entonces, este don se tiene que usar con la medida de fe. Tú no puedes usar un don si no tienes fe, porque recordemos que la fe es lo que mueve lo sobrenatural. La fe, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Entonces, si tú estás dudando en darle el versículo, en darle una palabra, en algo, entonces entra la incredulidad. Y cuando hay incredulidad, el don no puede fluir. Por eso tienes que tener fe. Cuando tú lo vas a hacer, ten fe. Ten fe porque este don, como todos los demás, también se mueve en la medida de fe. Y ahora vamos a estar hablando, aunque me estoy adelantando, pero por ejemplo, el don de sanidad, que lo vamos a ver el miércoles que viene. ¿Qué pasa con este don de sanidad? Si tienes un ministerio o Dios te da ese don, tú tienes que tener fe para orar por el enfermo, ¿sí o no? Si tú no tienes fe, entonces no se va a mover el poder de Dios, porque la fe activa lo sobrenatural. Entonces, si tú vas a orar por alguien que está enfermo y no tienes fe, por eso dice aquí el versículo 6, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. A la medida que tienes de fe. Recuerda que la fe va creciendo. Recuerda que la fe va levantándose en nosotros. Vamos creciendo. Empieza como una semilla de mostaza, pero luego comienza a crecer. Nuestra fe tiene que crecer. Entonces, si tú te mirabas y decías, ay no, pastora, yo no creo que Dios me pueda usar, no creo. Entonces, si tú te pones el no creo, el que no tengo, Dios no me va a usar, entonces no hay una fe que se está activando y tus dones necesitan ser descubiertos y necesitan la fe para comenzar a moverse. ¿Alguien está conmigo del otro lado? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir conmigo, pastora, yo oro para que Dios hoy me dé una mayor fe en el nombre de Jesús para sacar los dones y los talentos que el Señor me ha entregado? Seguimos. Entonces, dice el de profecía, úselo según la medida de fe. Vuelvo y reitero, el don de profecía es el que exhorta, que es enseñar, el que redarguye y el que consuela con amor, ¿ok? Siempre ese es el don. Seguimos el versículo 7. Dice, o el de servicio en servir. Miren qué cosa tan tremenda es esto. Ahora, aquí el apóstol Pablo habla del servicio como un don. Habla del servicio como un don. Y si recordamos lo que Jesús nos enseñó, que cuando Él dejó su manto y Él dijo, el que quiera ser mayor, sirva a los demás. En otras palabras, este don es maravilloso. Dios nunca puede levantar a alguien que no ha aprendido a servir. Dios nunca levantará a los vagos. Dios nunca levantará a los ociosos. Es más, en la Escritura vemos que cuando Dios llamó a alguien, siempre ese alguien estaba haciendo algo. Gedeón estaba limpiando el trigo. Moisés estaba cuidando las ovejas. José estaba pastoreando. Eliseo estaba cuidando los bueyes de su padre, etc. Entonces,
Dice que el de servicio, dice en servir. Hay mucha gente que no quiere servir. Hay mucha gente que quiere la plataforma, que quiere las multitudes, que quiere la campaña. Perdóname, pero nunca llegaremos a nada de eso si no aprendemos a tener este don. ¿Cómo recibo este don, pastora? Ora al Espíritu Santo para que ponga en ti ese don. En general en la iglesia mucha gente sirve. Pero hay gente que sirve por obligación, no porque ame el servir. En cambio, el don del servicio, tú disfrutas sirviendo. Tú disfrutas limpiar la casa del Señor. Tú disfrutas aún limpiando los baños. Tú disfrutas estando ahí de ujier. Tú lo disfrutas. No es algo que tú sientes que es un peso. No es algo que tú sientes que decir, uy, otra vez me toca servir. Uy, no. Perdóname, Dios mira el corazón. Este don, ¿quién lo tiene? Todos lo tenemos, lo debemos desarrollar. Por eso el Señor dijo, en lo poco eres fiel, entonces en lo mucho yo te pondré. Dios nunca nos meterá en las multitudes si no aprendemos en lo poco, si no aprendemos a tener un corazón de servicio, si no aprendemos a servir a nuestros pastores, si no aprendemos a servir a nuestros hermanos, si no aprendemos el servicio, entonces no podremos crecer. Este don es maravilloso. ¿Por qué? Porque es el don que te lleva a abrir puertas grandes. Ahora, recordemos que Jesús dijo, donde yo esté, Jesús dijo esto, mi servidor estará conmigo. Mi servidor estará conmigo. Entonces el servicio te va a posicionar. En el reino de Dios, el que sirve, Dios lo posiciona. Por eso es hermoso ver gente cuando quiere servir, llegan primero, están a lo primero, le dicen, pastor, póngame a servir, líder, aquí estoy, yo quiero servir. Porque cuando tú sirves, estás en un constante movimiento. Cuando tú sirves, no te sientes humillado. Hay gente que dice, no, servir, eso es como que algo inferior para mí. Perdóname, pero lo que tienes es un espíritu de orgullo y tienes que aprender a servir para que el Señor te pueda levantar. Qué hermoso es ver en la iglesia a la gente que sirve con el corazón, gente que ama al Señor, porque una cosa queda muy clara, que el que es agradecido con Dios por lo que hizo en nuestra vida, uno de los actos lo que más va a florecer en nosotros es el servicio. El servicio, hay que ser humilde para servir, pero recuerda que el que sirve, el que se humilla, Dios lo levanta. Vuelvo y reitero, Dios no usará a nadie que se cree grande. Dios usará a alguien que tiene un corazón humilde y que ama la casa del Señor y que sirve al reino de Dios y que sirve a los pastores y que sirve a los líderes. Oh, gloria al Señor. El que tiene este don siempre está dispuesto a servir. La gente nunca se le tiene que rogar que sirva. A la gente jamás, si a alguien se le tiene que rogar que sirva, esa persona no es apta para servir en el reino de los cielos. Pero este don es maravilloso. Yo oro para que el Espíritu Santo ponga en ti un espíritu de servicio, quebrante toda mentira del infierno, que puedas servir y no importa en qué grado estás, no importa qué unción tienes, no importa en lo que estás, en dónde estás, no sé, por donde estés, siempre hay que servir. Seas apóstol, seas evangelista, seas profeta, siempre sirve a tu pastor, siempre sirve a tu iglesia, siempre sirve, porque el que sirve siempre va en crecimiento. Podemos ver en la iglesia la gente que no sirve, la gente que no está activa, la gente que solo va un domingo a la iglesia, está muerta espiritualmente, porque el servicio te da el movimiento, el servir al Señor. Por eso Jesús dijo, ven y sígueme. ¿Para qué? Para servirlo. En el servicio es donde uno aprende.
santo Dios. En el servicio todos fuimos procesados en el servicio y seguimos siendo procesados, y que Dios siempre nos dé un corazón de servicio porque a Dios le agrada. Y vamos a ir finalizando por el día de hoy, pero sigue diciendo: el que enseña en la enseñanza. El don de la enseñanza, también es un don. No toda persona tiene la capacidad de enseñar, ¿sí o no? Uno dice, todos podemos enseñar, sí, es verdad, todos podemos enseñar, pero el que tiene este don tiene la capacidad, la facilidad para llegar a los corazones y explicar algo tan difícil, algo que lo explica muy sencillo. ¿Te ha pasado? Hay profesores o personas que para explicarte algo tú necesitas un diccionario, o tú necesitas al Espíritu Santo para que te interprete lo que te está diciendo. Pero el don de la enseñanza es esa persona, como dije, que tiene ese don y que te puede explicar algo tan difícil con palabras tan simples que tú dices, ahora entendí. Por ejemplo, hay prédicas y prédicas. Hay personas que para predicar tú tienes que tener el diccionario, tienes que tener el Google, porque no entiendes lo que está diciendo. Entonces puede predicar, pero no tiene desarrollado el don de la enseñanza. Pero cuando alguien tiene ese don, está predicando y tú, simple, tú lo entiendes, lo comprendes, llega a tu corazón, la palabra penetró, produjo algo en ti, porque tiene el don de la enseñanza. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de los libros. Yo les digo la verdad, me ha tocado leer libros que los he tenido que dejar porque no entendía nada. Tenía que tener un diccionario para entender, tenía que tener un traductor un poco más, porque no. Pero hay libros que tú agarras y estás leyendo y te los comes, van a tu espíritu, va esa enseñanza, porque tiene la facilidad de enseñar. Y la enseñanza, el don de la enseñanza es fundamental, porque este don es aquel que nos va a sacar de toda mentira del diablo, de toda falsa doctrina, para llevarnos a la palabra y a la verdadera doctrina del Señor. Entonces, quizás Dios te dio un don, estás en la alabanza, estás de ujier, estás, no sé, ahí y te toca enseñar, o tu pastor te dice, bueno, hoy vas a compartir una pequeña enseñanza, tu líder, lánzate, aunque te dé miedo, aunque digas, me da vergüenza, pastor, hacerlo, no sé qué hacer, tranquilo, lánzate, porque te están activando para que ese don también se desarrolle en tu vida. Entonces no tengas miedo, los desafíos que vengan para desarrollar los dones, tómalo, porque el Señor estará contigo. Seguimos, versículo 8, dice, el que exhorta, óigame bien, el que exhorta en la exhortación. Ahora sabemos que exhortar es aquel que reprende y tiene esa capacidad para hacerlo. Ahora, como dije, exhortar quiere decir enseñar, pero también exhortar es llamar la atención. Por eso Pablo decía, les exhorto, presten atención. Hay momentos, no todos tienen ese don para exhortar a una iglesia, para exhortar fuerte, y que el Espíritu Santo te ayude, te da la capacidad para que esa exhortación sea de bendición y no de división. Entonces, exhortar, ¿sí? Tiene esa capacidad para hacerlo. Hay gente que habla, que dice y cae pesado y cae feo y dice, me quedó mal gusto cuando esta persona me exhortó. ¿Por qué? Porque no tiene el don o no lo desarrolló. Pero la persona que tiene el don puede sonar hasta fuerte, pero tú dices, pero no me quedé herido. Porque hay gente que hiere, al exhortar hiere, y cuando algo hiere no edifica. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que los dones son para edificar, no son para dañar. Los dones no son para dañar. Entonces la persona que daña o hiere exhortando, entonces no ha desarrollado correctamente este don de exhortación. Seguimos, dice, el que reparte con liberalidad.
también el apóstol Pablo lo mete a este don de ser dadivoso, en otras palabras. El generoso, el que da, el que reparte, dice con liberalidad. O sea, que lo hagan libre, porque este don tampoco mucha gente lo tiene, porque la gente mayormente quiere retener. Pero cuando tú das, es un principio, recibes. Y qué hermoso es este don. Es esta clase de personas, por eso digo, seguro que tú lo tienes, que ves en la iglesia una necesidad, o ves algo y no tienes que publicarlo a los cuatro vientos, sino que viste una necesidad y tú suples esa necesidad porque tienes ese don. Son esas personas que lo dan todo, que no están agarrados ni aferrados a lo material, quieren bendecir, quieren hacerlo. Por eso el apóstol Pablo dice, el que da con liberalidad, o sea, dé abiertamente, porque en ese don también hay un principio. Así es, Sigri, el que da, es mejor dar que recibir, porque este don lleva principios. Y como dice Sigri, el que da, recibe. Es mejor dar que recibir, porque el que siempre está dando, siempre tendrá para dar. El que siempre está sembrando, siempre tendrá semilla y tendrá pan para repartir. Y se necesita en el reino de Dios gente que aprenda a bendecir a otros. Gente que no lo haga porque lo publiquen en la iglesia, lo bueno que fue. No, viene la honra, gloria a Dios, sino que ese don lo uses para bendecir. Es esa gente que de repente llega a tu casa y te golpea la puerta y te lleva comida, o va a tu casa y te lleva unos zapatos porque vio que necesitabas, o porque el Espíritu Santo le habló. Son esas personas que aparecen para bendecirte. Santo Dios, que el Espíritu Santo desarrolle ese don en nosotros también, el de dar, porque ese don también viene con principios. Y vamos finalizando. Dice, el que preside con solicitud. Sabemos que el que preside es aquel que, ¿cómo diría yo? Él es el anfitrión, el que preside algo. Dice que lo haga con solicitud, o sea, con diligencia. Son esas personas que cuando tienen que hacer algo, tienen que llevar algo a cargo, tienen una responsabilidad, lo hacen con solicitud. No son esas personas que se detienen, esas personas que dicen, ay, bueno, por ejemplo, el pastor me dijo que yo tenía que estar en mi célula y tenía que preparar tal esto y lo otro. Ay, no me dio tiempo, ay, no lo hice, ay, no importa. No, dice el que preside, hágalo con solicitud, con urgencia, no tarde. Son esas personas que yo digo pilas, esas personas, y ahí seguramente estoy hablando muchos de esto, estas personas que tienen el espíritu inquieto, ¿verdad? Estas personas que son inquietos, que dicen, no, esto hay que hacerlo así, hay que ordenarlo así, que se aseguran que todo lo hagan bien para que los que estén rodeados, sean en una célula, sea en algo que el pastor te dijo, sea en tu vida, en el ministerio o aún en tu casa, se sientan bien y lo puedas precedir con solicitud, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Y vamos ahí con los últimos. Dice, el que hace misericordia con alegría. Esto también es un don. Recordemos que el Señor Jesús lo habla en el monte de las buenaventuranzas, habla de la misericordia. El que tiene misericordia es aquel que nunca va a cuestionar a otros. El que tiene este don de misericordia no habla de otros, no lastima a otros, no condena a otros, porque entiende que Jesús un día también tuvo misericordia con uno. Entonces aprendió a desarrollar la misericordia. Y esto es tan hermoso en el reino de Dios y tan necesario, porque a veces se causa tantas heridas y hay poca misericordia, y la misericordia se necesita. Jesús hizo algo contigo, esa misericordia que tuvo contigo debes tenerla con las demás. Y me llama la atención que el apóstol Pablo lo pone como un don de misericordia. Esas personas que aunque te dañaron, esas personas que en su momento te dolió, pero luego vienen y te piden
piden perdón. Y aunque no te pidieran perdón, tú ya las perdonaste. Tienes el corazón sano. Tú estás bien porque la misericordia actúa en medio de tu vida. Dice misericordia con alegría. ¿Verdad? Hay gente que a veces dice, no, yo perdoné, no, yo tengo misericordia, pero es mentira. Están enojados, están ofendidos, pero Pablo dice, el que haga misericordia, hágalo con alegría. ¿Por qué? Porque la misericordia, el resultado que nos da es alegría. ¿Sí o no? Cuando el Señor te perdonó a ti, no has sentido el regocijo de esa misericordia. Claro que sí. Tú no estás sentido inmerecido de esa misericordia, sí, pero ahí es donde actúa esa misericordia. Cuando tú tienes misericordia de alguien, tú te sientes bien y te sientes con alegría, porque la misericordia actúa en medio de ti, y la misericordia es, diría yo, una de las facetas tan importantes o características de Jesucristo que debe tener en su pueblo. Qué feo es cuando la gente falla o cuando la gente cae, que hay algunos que se le quieren tirar como lobos para destruir lo que queda de la persona. Eso no es el Espíritu Santo. Pero cuando tú tienes misericordia, tendrás alegría y regocijo en tu corazón. Y vamos terminando, dice el amor, bueno, y ahí termina, ¿verdad? Y dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Así que, amados del Señor, es tan importante. Hoy hemos visto los dones de Romanos capítulo 12. Y vamos a entrar a desarrollar el miércoles que viene, con el favor de nuestro Dios. Vamos a estar desarrollando los dones del primer libro de Corintios, que ahí habla de los 9 dones y también habla del ministerio. Así que recuerda, Dios te ha entregado dones. ¿Qué don tienes? Tienes el don de dar, el don de la misericordia, el don de la compasión, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de la profecía, y luego vamos a ir viendo los demás, el don de fe, el don de discernimiento. ¿Qué don tienes? Desarróllalo, no tengas temor. Oro para que el Espíritu Santo saque los dones en ti, para que se desarrollen, se active todo don en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Que lo que estaba escondido, lo que estaba enterrado, comience a ser libre en el nombre de Jesús. Si tienes el don de la adoración, si el Señor te ha dado un don específico, habla con tus pastores, desarrolla ese don y ora al Espíritu Santo para que en ti esos dones comiencen a fluir y a florecer para bendecir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.